Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Vivir Más Ligero. Me da muchísimo gusto que me puedan acompañar un jueves más, así que yo súper contenta de que estés aquí esta noche acompañándome. Comenzamos. Pues ya lista para compartir con ustedes este tema que es el nombre también de mi conferencia que últimamente he estado compartiendo, Duelos en Racimo, aprendiendo a fluir. Obviamente no vamos a platicar de toda la conferencia, voy a estar compartiendo con ustedes solamente algunos aspectos importantes de la conferencia, pues sí, con el fin de que pues puedan acudir cuando yo esté ahí en sus ciudades dando esta conferencia, que para mí es sumamente importante, porque muchas veces estamos viviendo estos duelos en racimo y no nos percatamos cómo vivir estos duelos. Los queremos, pues sí, vivir así como si fueran, les digo yo, las uvas, de ahí el nombre y el título de esta conferencia, que agarramos 2, 3 uvas, yo no sé si les ha pasado que agarren 3, 4, 5 uvas, se las metan a la boca y las quieran comer todas al mismo tiempo, y la verdad es que no se puede, porque en algún momento pues nos podemos llegar a atragantar. ¿Y qué pasa? Bueno, pues empezamos a toser, empezamos a querer tomar aire, empezamos a querer incluso hasta sentir náuseas, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando tratamos de vivir todos esos duelos en racimo. Nos atragantamos emocionalmente, nos bloqueamos mucho más emocionalmente y estamos anclados en situaciones que no nos llevan a ningún lado. Entonces, ¿de qué se trata esto de vivir duelos en racimo? ¿Y qué son los duelos en racimo? Porque muchas veces no identificamos que estamos en esta etapa o en este proceso de vivir duelos en racimo. Bueno, pues los duelos en racimo son todas aquellas pérdidas que pasan por nuestra vida en un periodo corto de tiempo. Es decir, esto funciona como decía mi abuela, ¿no? Las desgracias no vienen solas. Y sí, de verdad que sí, hay momentos y hay situaciones que nos rebasan, porque ya tuvimos una primera pérdida y ya vivimos ese dolor. Vamos a suponer que en esta primera pérdida que nosotros tuvimos fue un rompimiento de una amistad con una amiga o un amigo muy querido, que a lo mejor por un malentendido, a lo mejor por alguna situación que no esperábamos, se da este rompimiento, este alejamiento y sentimos ese dolor. Y al ratito, a la semana, a lo mejor, apenas estamos como asimilando, como viviendo este duelo de esta pérdida, cuando a la semana se le suma que tal vez perdimos el trabajo. Y entonces nos lleva a ese segundo dolor, pero nos lleva también a pensar en este primer dolor, que ya no tengo la amistad de esta persona querida en mi vida y que ya no puedo acudir a ella para contarle esta situación que estoy viviendo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Vamos llorando por el primero y por el segundo, o eso creemos. Y después viene un tercer episodio o suceso adverso en nuestra vida. No sé, puede ser a lo mejor la pérdida de algo querido para nosotros, que no sea propiamente un familiar o un amigo, ¿no? Puede ser algo material, pero ya no sentimos en la misma magnitud ese dolor
por esa nueva pérdida, porque ya está de cierta forma como el cerebro anestesiado por esas primeras pérdidas que tuvimos. Y entonces decimos, a ver, universo, ¿qué más tengo que vivir? ¿Qué otra pérdida me tiene que pasar? ¿Y qué queremos hacer ante estas situaciones donde ya tenemos 2, 3, 4 pérdidas al mismo tiempo? Porque, como les decía, las cosas se nos van juntando. Hay etapas que de verdad, esta frase que les digo, que les comparto mucho, es, estamos a veces en etapas en que si ponemos un circo con enanos, y perdonen a todos las personas en esta condición, los enanos nos crecen, no es con el fin de discriminar, simple y sencillamente es como una reflexión, ¿no? De que las situaciones que vivimos en ese momento son tan contrarias a lo que esperamos que hagamos lo que hagamos, como lo hagamos, las situaciones no salen como nosotros lo esperamos y nos llevan a vivir situaciones muy complicadas y no sabemos cómo ir fluyendo en estas situaciones adversas porque no identificamos que estamos viviendo duelos en racimo. Entonces, primero hay que identificar que sí hemos vivido etapas y situaciones muy complicadas en nuestra vida, que en un periodo corto de tiempo nos han pasado sucesos que nos han llevado a estar anclados en una tristeza, en una depresión, en un dolor constante y muchas veces en un vacío que sentimos en el alma y en un periodo de nuestra vida que no vemos el fin, que no vemos la luz al final de ese túnel. Entonces, ya estando en estas etapas de los duelos en racimo, es importante saber primero qué es un duelo. Pues el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Y vean lo importante, proceso. Tenemos que procesarlo, tenemos que digerirlo, no tenemos que atragantarnos con todos estos duelos en conjunto que estamos nosotros viviendo en nuestra vida. Fácil no es, complicado tal vez sí, pero es importante poner en contexto todas y cada una de las pérdidas que nosotros tenemos en nuestra vida, porque la vida es eso, la vida es una constante de pérdidas, todos los días estamos perdiendo algo en nuestra vida. Si no perdemos la oportunidad de encontrar un trabajo, perdemos una venta, por ejemplo, perdemos incluso a lo mejor una cita importante que yo tenía en ese momento, o el coche se nos averió y ya no acudimos, a lo mejor alguna reunión que teníamos con alguna amiga, o ya no pudimos llegar a la escuela por los hijos, o ya no pudimos hacer ejercicio. O sea, todos los días estamos viviendo pérdidas. Y esto es desde que nosotros nacemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque no lo tenemos en conciencia que son pérdidas. Y ante una pérdida se vive un duelo. ¿Y qué es un duelo? Es ese proceso emocional que sigue a la pérdida. Ya lo habíamos comentado hace ratito, ¿no? Y qué importante es vivir los duelos. Mucho. Porque si nosotros no vivimos y gestionamos las emociones en estos periodos de duelo, nos llevan a anclarnos al sufrimiento. Y ahí estamos, sufriendo y adoleciendo por todo lo que pasa en nuestra vida. Nos quedamos en este papel de víctimas y aprendemos a vivir en ese papel de víctimas y queremos que todas las personas empaticen con nosotros porque somos la víctima de la vida, del universo, de la circunstancia, del que está enfrente, del que está atrás, del vecino, del papá, de la mamá, del amigo, y estamos anclados en esa situación y nos creamos y nos creemos estas historias en la mente que nos llevan a ese estado de victimez, y todo porque no logramos identificar
que estamos viviendo estos duelos en racimo. Entonces, ¿qué importancia tiene vivir estos duelos? Pero lo más primordial es cómo vamos a vivir estos duelos. Pues los vamos a vivir uno por uno. Déjenme contarles que cuando yo perdí a mi familia, yo no sabía que estaba viviendo estos duelos en racimo. Fueron 11 familiares que yo perdí. 11 en total. Pero no tan solo fue el que yo perdiera a mis 11 familiares, sino también perdí mi forma y mi estructura de vida conocida en ese momento, porque yo tenía mi plan de vida trazado o mi calendario de vida trazado en un año, por ejemplo, y yo decía, el 10 de mayo, por ejemplo, me voy a ir, que celebramos para los que no viven aquí en México país, el 10 de mayo nosotros celebramos el Día de las Madres. Esa fecha es inamovible. El 10 de mayo, el fin de semana cercano, antes o después, me voy a ir a Acapulco, porque yo soy de allá, ya nací, a celebrar esta fecha especial con mi mamá. Eso también fue una pérdida. Yo ya no tenía ese calendario trazado, lo perdí. Navidad con mi familia, mis hermanas, mis sobrinos, compartir con mis hijos, también eso lo perdí. Ese calendario de actividades con mi familia en Acapulco, compartiendo con mi familia de aquí, de México, mi esposo, mis hijas, también lo perdí. Entonces, ese era otro duelo de esa estructura de vida que yo tenía en ese momento. A los 11 le sumé también esta pérdida, pero además le sumé la pérdida de no saber qué iba a hacer yo con mi vida en esa situación. Entonces ya no fueron 11 familiares solamente los que yo perdí, fue también mi estructura de vida, mi forma de vida, mi estilo de vida hasta ese momento, y también el no saber qué iba a hacer con mi propia vida ante esta situación, cómo me iba a levantar, cómo me iba a reconstruir, cómo iba a fluir ante la vida. Si la vida, decía yo en aquellos años, me había arrebatado de un momento prácticamente toda mi vida conocida. Y entonces me atragantaba tratando de vivir en una sola etapa o en un solo duelo todos estos eventos que habían pasado. Y me pasé, de verdad, créanme, años tratando de aceptar todo lo que había pasado y acéptale rápido, porque tenía yo 2 niñas chiquitas, entonces no podían ellas verme decaída, no podían verme acostada en una cama, y por voluntad propia me levantaba, me bañaba, me cambiaba, y como decía mi mamá, me ponía bien bonita, porque la adversidad así se enfrenta, estando bonito, no bonita, no va a cambiar la situación, pero sí va a cambiar la forma en que veía las cosas, pero yo no podía hacerlo. Aunque trataba de ver que la vida tenía cosas que ofrecerme, no lograba dar ese brinco, porque no entendía que estaba viviendo todos estos duelos en uno solo. Así los quise vivir en uno solo, y me atraganté y me bloqueé emocionalmente. Y estuve por 3 años viviendo en un estado de depresión feliz, es decir, o de depresión en bienestar, le puedo llamar yo hoy en día. Esa depresión donde yo me levantaba, me bañaba, me cambiaba, me arreglaba,
me ponía bonita, atendía a mis hijas y estaba con ellas, pero no estaba en vida con ellas. Y trataba de bien estar, pero la realidad es que no era así. Pero no podía caerme ni podía derrumbarme porque no me habían educado. Nunca me educaron para caerme, para derrumbarme. Me educaron para enfrentar las adversidades, enfrentar las pérdidas y a vivir los duelos, pero ¿qué creen? Uno a uno. Porque así se viven los duelos en racimo, uno a uno. Yo traté de hacerlo en todos juntos y me estrellé en el intento, pero por desconocimiento, por no saber que estaba viviendo estos duelos en racimo. Así que yo te invito hoy, jueves 8 de agosto, a una fecha mágica, dicen por ahí, por cierto, 8 de agosto, 8-8. Imagínense, un 8, un infinito de posibilidades, un número mágico. Bueno, pues yo te invito hoy, jueves 8 de agosto, a que veas qué sucesos han pasado por tu vida, que los tienes ahí y que no logras identificar que estás viviendo duelos en racimo. Es importante que los vivas y que los vivas uno por uno, individualmente, con cada suceso, con cada evento, con cada adversidad, porque solamente eso es lo que te va a ir llevando a que te desbloquees emocionalmente. Esa es la parte más importante que, les digo yo, después de vivir un duelo, el premio es que vas a hacer de lo significativo algo positivo y te va a llevar a vivir en bienestar. Yo soy testimonio de eso porque yo lo viví. No me fue fácil identificar porque en aquellos momentos yo no sabía por quién lloraba más y me sentía muy mal si yo lloraba más por mi mamá o lloraba más por mi papá. Pero es que mi papá tiene mayor peso y tiene mayor peso por esto, y mi mente buscaba las justificaciones para que tuviera mayor peso y sentirme un poco menos en relación con mi mamá, porque el cuerpo de mi mamá al final de cuentas lo encontré, pero el de mi papá no. Entonces yo decía que eso tenía un mayor peso, ¿no? Y después con mis hermanas, o sea, pero ¿cómo me puedo olvidar que también estaban mis hermanas y que también ellas me dolieron y tenía que llorar? Entonces brincaba de un lado a otro, me regresaba, las 5 fases del duelo de lo que hablan los psicólogos, que hay que vivirlo, hay quienes que dicen son 7, pues yo llegaba al número 11, 12 y me volvía a regresar y volvía a caer y me volvía a levantar precisamente por esta situación, por no saber que estaba viviendo estos duelos en racimo, me estaba atragantando, me estaba bloqueando emocionalmente y me estaba afectando ya también en mi salud. Cuando yo logré identificar que eran duelos en racimo y que tenía así que tomar como las uvas una por una y llevarlas a mi interior, ponerlo en un contexto, vivir cada duelo, cada uno de ellos, empecé yo a fluir, empecé primero a aceptar las cosas que habían pasado por mi vida. En ese momento es cuando ya realmente llegas a la fase final de los duelos. Aceptar que lo que pasó, sí pasó, pero ya pasó y que lo que tienes por delante es mucho mejor que esto que viviste y que no puedes permitirte vivir anclado a este dolor que se va convirtiendo en sufrimiento y después se va convirtiendo en una víctima y se va convirtiendo en un estilo de vida. Y cuando se convierte en un estilo de vida, ¿qué crees? Las personas se cansan de estar cerca de ti y de estar escuchando
una, dos, tres, 20, 50 veces la misma historia rebuscada en tu mente. Entonces hay que vivir estos duelos, hay que aceptar que estas cosas que pasaron por nuestra vida son importantes, sí, pero ya pasaron. Y que hoy tengo la oportunidad de hacer algo mejor en mi vida para llegar a los objetivos y a las metas que yo tengo trazado. Entonces, eso fue lo que hice. Empecé a vivir mis duelos uno por uno. Empecé a poner en contexto cada una de las situaciones. Primero, con mis 11 familiares. ¿Y por dónde empezar? Bueno, esa es otra historia. ¿Por dónde empezar a reconciliarte con eso? Y después, ¿cómo vas a reestructurar tu vida? Porque también esa fue una pérdida. Empezar a reestructurar tu vida, empezar a decirte, no tengo ya mi 10 de mayo para celebrar a mamá en vida, con vida. No tengo a quién llamar en esas fechas de cumpleaños. A mis hermanas, a mamá, a papá, a los sobrinos, celebrar en familia una graduación a lo mejor de kinder, de primaria, esos triunfos, esos logros que solo se comparten en familia. Yo no tenía nada de eso. Y eso también fue una pérdida. Tuve que comenzar a reestructurarme, aceptarlo, aceptar. Esa es la clave de todo para comenzar a salir. Muchas veces me preguntan que si ya pasaron esta parte de las 5, 7 fases del duelo, ya lo aceptaron, pero de repente ya están fluyendo con la vida, ya están bien porque ya soltaron, pero de repente viene algo que les duele o alguna cosa, situación que les sucede en temas de esta persona, puede ser, no sé, a lo mejor con la amiga que perdieron el trabajo, que perdieron algún conflicto que hayan tenido con el jefe y les detona y les lleva a ese evento nuevamente, a ese momento nuevamente. Bueno, pues ahí seguimos con dolor y quiere decir que no hemos terminado de aceptar del todo las situaciones que pasan. Entonces, no es fácil, pero eso es un proceso de adaptación emocional que sigue a la pérdida. Son procesos y como tal hay que vivirlos. Y en esta parte es, pues somos como esas fábricas, ¿no? Donde están las materias primas y pasan por, vamos a hablar por ejemplo de un caramelo, está el colorante, el azúcar, está el molde, fíjense qué importante, ¿no? El molde, y lleva un proceso de el azúcar, en qué momento se le pone, antes, al final del proceso, el colorante, cómo va, la glucosa, no sé, ya dije a lo mejor algo que no era como la glucosa porque no me sé el proceso de elaboración de un dulce, pero más o menos quise hacer esta referencia para que vean ustedes que todo es un proceso, ¿no? Pero es más fácil decir cómo hacer un agua, ¿no? Lleva un proceso también. A lo mejor un agua de limón, sacas el limón, los lavas, los cortas, tomas el exprimidor de limones, una jarra, le pones agua, le pones el jugo de limón, el azúcar y finalmente te lleva al resultado de tener tu limonada. Le pones, no le pones hielo, pero es un proceso, es exactamente lo mismo con nosotros en estos duelos. Son duelos, son procesos, pero no sé, son procesos que tenemos que vivir en los duelos, procesos emocionales. Así que, pues, en estos momentos para mí de no saber qué hacer, ¿no? Y cómo voy a vivir estos duelos, tuve que aprender en base a con ayuda profesional, pero mucho. La realidad es que mucho fue de manera intuitiva. Intuitiva, donde yo decidí salir de esto. Y de la misma manera, les decía a estas personas que viven en la victimez, no han vivido un proceso
adecuado. Y si no viven ese proceso adecuado, aceptando las situaciones que pasan por la vida, así hayan sido 2, 3, 4, no pueden soltar, no pueden fluir y es importante. Recuerden, los duelos que vivimos en un corto, las pérdidas que vivimos en un corto periodo de tiempo nos llevan a duelos en racimo. Estos duelos se comen como las uvas, una por una. No traten de vivirlos todos juntos, no traten de en un solo evento para ya salir rapidito de ellos, no se puede. Se atragantan, se bloquean y no pueden aceptar, no pueden soltar y mucho menos van a poder fluir para poder, ¿qué creen? Hacer de lo significativo algo positivo para sus vidas. ¿Sí? Porque el premio de vivir un duelo, cuando ustedes viven un duelo, aceptando, soltando y fluyendo, ese premio se llama vivir en bienestar. Y a mí me gusta mucho separar la palabra, bienestar, porque muchas veces lo decimos así rapidito, bienestar, y no capta nuestro cerebro lo que estamos diciendo. Yo los invito también a que hoy aprendan a decir la palabra separada, bienestar. Solo por hoy, eso voy a aplicar en mi vida, a bienestar, a partir de que todos los días tengo pérdidas en mi vida, pequeñas, medianas, grandes, todas merecen un pequeño duelo o vivir ese duelo para que no quede yo anclada a estos duelos en racimo y no quiera vivirlos al mismo tiempo y me vaya a atragantar y me vaya a bloquear emocionalmente. Así que recuerda siempre que lo más importante son las historias que te creas en la mente y que después te las crees. Porque también es otra parte importante que rapidísimo te voy a compartir porque ya estamos por terminar el programa. Porque sí, como les dije al principio, solamente estoy hablando de una parte de esta conferencia que así le llamo yo, duelos en racimo, aprendiendo a fluir. Y si quieres, bueno, pues que yo te acompañe en esta conferencia, escríbeme aquí en el canal o a mis perfiles personales, Marbella Centel en Instagram, en LinkedIn también me encuentran y en Facebook. Y bueno, pues podemos platicar para ir a dar esta maravillosa conferencia que así se llama Duelos en Racimo, aprendiendo a fluir. Y bueno, pues como te decía, esta parte de crearte y de creerte historias en la mente es que o te llevan a anclarte a un sufrimiento por estar rumiando los pensamientos o te llevan a vivir en bienestar, porque al final de cuentas el proceso de vivir estos duelos te hace ser resiliente, que es una palabra muy de moda y que muchas veces pues a las personas ya no les gusta utilizar porque ya lo ocupamos también como de así, como muy a la ligera, pero de verdad que ser resiliente es un proceso donde está la parte emocional, está la parte mental y la parte mental es la que juega un papel muy fuerte y muy importante para que tú seas resiliente y puedas vivir estos duelos de la manera correcta. Así que me dio muchísimo gusto que me acompañaras hoy aquí en el programa hablando de este tema de mi conferencia Duelos en Racimo, aprendiendo a fluir. Te invito a que compartas este programa con las personas que tú creas que le hace falta este mensaje y que me sigas aquí en el canal MCNet, en mi perfil personal Marbella Centel,
Ya sabes, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, ahí estoy. Me va a dar muchísimo gusto compartir contigo. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con un invitado donde vamos a estar hablando de el tarot espiritual. Vamos a ver de qué se trata esto. Muy buenas noches.